En nombre de Jesús, gracias, gracias. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, no hay nadie como tú, Señor. Nadie es como tú. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Qué bueno verle, qué bendición. Queremos darle la bienvenida a Azucena, a Paula Azucena Lucas González. Hermana, un fuerte aplauso para usted. Bienvenida a su casa. Déselo fuerte, mi hermano, que se sienta gozoso estar con nosotros. Pueden tomar su lugar. Si trajo niños, envíelos. Arriba hay una enseñanza para ellos. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero compartirles un tema el cual me ha estado ahí sí que moviendo el Espíritu de Dios a movernos a un nivel diferente, distinto. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el apóstol siempre lo ha dicho y lo repite en muchas ocasiones. Podemos dejar que las aves, los pájaros, dice él, vuelen sobre nuestra cabeza, pero no permitir que ellos hagan nido en nosotros. Y eso, mis hermanos, ¿cómo lo logramos? Déjeme decirle que para evitar que las aves hagan nido en nosotros, pues ni modo, hay que espantarlas, ¿verdad? Pero veamos algo. El enemigo es tan astuto, mi hermano, y levanta una atmósfera sobre su pueblo, sobre los hijos de Dios. Levanta una atmósfera en el cual es como obstáculo. Esa atmósfera, subirle un poquito a los monitores, porfa. Esa atmósfera, déjeme decirle que es para que nosotros no podamos ver la bendición de Dios. Cuando la atmósfera que el enemigo ha creado, ha levantado, déjeme decirle que la hace con ese objetivo de que usted no alcance su bendición, que usted no alcance los propósitos. Y mi hermano, la atmósfera dice el diccionario que es la capa de gas de un cuerpo celeste. Los gases. Está bien, sí, hoy sí, pero tiene eco. Bueno, bajarle un poco a los monitores, ahora tienen mucho. Bajarle a los monitores, sí, 1, 2, 3, probando sonidos, sí, tiene mucho, dejarlos en neutro. Bueno, entonces podemos ver, mis hermanos, que la atmósfera es una capa de gas en un cuerpo celeste. Los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él si la gravedad es suficiente y no es barrida completamente por el viento solar. Estamos hablando de la atmósfera que cubre la tierra, pero si lo vemos en el ámbito espiritual, hay una atmósfera, mis hermanos, que el enemigo pone para robarle los sueños, robarle las bendiciones. ¿Y qué hace esa atmósfera, mi hermana? Mi hermano, es un impedimento para que cuando usted ore al Señor, sus oraciones sean atendidas. Para que cuando usted doble sus rodillas, haya un obstáculo. ¿Cómo lo logra el enemigo? Mi hermano, lo logra acusando al hombre. El hombre que no ha pedido perdón. Imagínense que hay gente que es muy orgullosa, que dice, yo no sé qué es pedir perdón. La mujer que es igual. Peor si están peleados como pareja, cuando doblan sus rodillas, dice el apóstol Pedro, que las oraciones no son escuchadas por Dios. Entonces vean, ¿qué hace el enemigo? Como está en esa atmósfera, mi hermano, todo lo que sale de aquí tiene que pasar por ese cielo, por esa atmósfera.
Todo lo que aquí sale tiene que pasar para llegar a la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Va a estar atento. Inmediatamente va a poner argumentos, circunstancias, como alguien del ministerio público cuando está acusando a alguien. Y va a oponerse para que su plegaria, su oración, su clamor llegue a la presencia del Señor. Por eso dice la Escritura, y llegó el clamor de los hijos de Israel. ¿Cuántos años estuvieron esclavizados? Y costó que el clamor llegara, mis hermanos. Porque había un pueblo que aunque estaba clamando y era el pueblo de Dios, tampoco hacían lo correcto ahí en Egipto. También se contaminaban, también hacían cosas que no daban gloria a Dios. Entonces esa atmósfera, mis hermanos, es la que se va a oponer entre el hombre y Dios. Ahora, el grave problema, mis hermanos, si podemos alcanzar, mire, mucha gente no ha alcanzado la plenitud. ¿Por qué? Porque quizás van a haber muchas razones o circunstancias porque el hombre no alcanza su plenitud en Dios. Pero yo quiero hablarle esta noche de una, mi hermano, de una circunstancia, y yo creo que quizás es la razón más fuerte, la más fuerte. A través de eso es como un obstáculo, una barrera que el hombre pueda acceder a la presencia del Señor. Y número uno, mi hermano, es el temor, el miedo. Cuando el hombre, la mujer es temeroso delante de Dios, son otros 20 pesos. Cuando el hombre es temeroso delante del Señor, mi hermano, sus oraciones son escuchadas, son atendidas. Pero cuando el hombre o la mujer, al que menos le tiene miedo es a Dios, ¿sabe una cosa? Hay mucha gente que le tiene más miedo al enemigo que a Dios. Se preocupan más por lo que el enemigo les puede hacer que lo que Dios va a hacer con ellos. Y yo les voy a poner unos ejemplos bíblicos de hombres que su temor los hizo perder muchas cosas. Su temor fue tanto que no pudieron ver o contemplar la gloria de Dios. Un caso, veamos, del rey Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1, por favor. Le repito, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Cuando usted lo tenga, dice amén. Había reinado Saúl, ¿cuánto tiempo dice su Biblia? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ya había reinado 1, ya había reinado 2. Dice el verso 2, escogió luego a ¿cuántos hombres? ¿Cuántos? 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y estaban con Jonatán en Gaba y de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, dice. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas sobre todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía Saúl, ha atacado a la guarnición de los filisteos. También que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vea el verso 5, mi hermano. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos hombres? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betel Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, ¿qué dice su Biblia? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad,
Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿De qué manera? Temblando. Vea, mi hermano. Aquí podemos encontrar una hermosa historia donde un hombre que dice la escritura que era arriba de los hombros de todo el pueblo. Era alto el hombre. O sea que toda la gente le llegaba a los hombros a él. Era grande, era fuerte. Iba a enfrentar una batalla. Pero el pueblo tuvo miedo. Y él también lo tuvo. Vea lo que dice el verso 8. Perdón, ¿en qué capítulo estamos? En el 13. 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dice el verso 9, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, oiga bien, me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre los pueblos, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Impresionante. Vea, mi hermano, ¿cómo es posible que por hacer algo alocadamente este hombre saliera perdiendo? Mis hermanos, yo he aprendido en la vida que la cobertura para eso sirve. La cobertura es para que nos guíe, nos enseñe, nos dé la aprobación. Y Saúl la tenía. Saúl tenía cobertura. Estaba el profeta. Pero él, a la hora de enfrentar la batalla, tuvo miedo. Y entonces se adelantó a ofrecer un holocausto que a él no le correspondía. Ese era un trabajo sacerdotal, un trabajo profético. Él no estaba ungido para ese puesto. Si usted quiere ver, él estaba arriba, él estaba arriba de los sacerdotes, él estaba arriba de los profetas, pero no le correspondía tomar la batuta y ofrecer un holocausto. A mí me impresiona este hombre. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ofrecer el holocausto se hubiera puesto, bueno, tráiganse los tambores, muchachos, levantemos un clamor a Dios en lo que el siervo viene, empecemos a danzar, a alabar, a glorificar su nombre, como lo hacía David? David era distinto, un hombre distinto. Este hombre tuvo miedo porque vio más grande al enemigo que a Dios. El miedo nos puede hacer que la atmósfera que nos está rodeando nos aparte de la presencia del Señor. El miedo, mis hermanos, hace que nuestra atmósfera sea destruida, sea tapado para poder acceder a Dios. A diferencia de un hombre que fue a la pelea con 300 hombres. ¿Sabía usted que hubo uno que peleó con 300? Y no de los mejores, mi hermano. Este hombre juntó 30,000 hombres y el Señor le dijo, son muchos, despide. Y se quedó con 20,000. Y Dios le dijo, son muchos. Pregúntales a los que quieran ir y los que no quieran que se regresen.
Y se fue una buena parte, se quedó con un grupo. Y Dios le dijo, todavía son muchos. Llévalos al río. Todos aquellos hombres que puedan beber agua como perros con sus manos para atrás, apártalos. Los que no puedan, porque de plano están un poco tiesos, porque de plano están muy panzoncitos y no puedan hacerlo, no tengan habilidad, eso los apartas. Y de esos que no estaban bien, salieron 300. Y el Señor le dijo, con estos vas a ir a la batalla. Y lo puede leer en Jueces 7:7. Búsquelo ahí, por favor. Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con 300. ¿Qué fue la diferencia entre Gedeón y Saúl? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Conocía Saúl a Jehová? Sí, lo conocía. ¿Se acuerdan que cuando Saúl andaba buscando las asnas de su padre, dice la Escritura, que se habían perdido, encontraron un profeta y le dijo, tus asnas están en tal lugar amarradas, regresa. Cuando regresas, vas a encontrar unos hombres y júntate con ellos. Y allí fue lleno del Espíritu Santo Saúl y empezó a profetizar también, dice la Escritura. ¿Conocía a Dios, Saúl a Dios? Sí lo conocía. Gedeón, ¿cuánto tiempo llevaba a conocerle? Gedeón llevaba menos. Yo le podría decir que llevaba meses de haberse convertido, de haber aceptado a un Dios verdadero. Pero había visto las maravillas que él había hecho. Le dijo, Señor, si en verdad eres tú, solo permite que este vellón amanezca seco y todo mojado. Y así fue. Al siguiente día le dijo, Señor, si en verdad eres tú, ahora haz que este vellón esté húmedo, mojado y toda la tierra seca. Y así fue. Y ahí preparó un cabrito, dice la Escritura, para darle, para que comieran. Y le dijo, vírtelo en esa peña. Y cayó fuego del cielo. Y dice la Escritura que se levantó un holocausto al Señor. Poquitas cosas había visto Gedeón, pero le fueron suficientes para creer y confiar en un Dios verdadero. Y entonces alcanzó sus propósitos con esa fuerza. Pero el miedo, mis hermanos, cuando hay temor, déjeme decirle que es uno de los recursos que el enemigo utiliza para opacarle todos los sueños al hombre. Cuando hay temor, perdóneme hermano, cuando hay un temor, cuando hay un miedo, el enemigo pone esos recursos y entonces, mi hermano, le cega todo el entendimiento al hombre y lo echa a perder. Veamos otro caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Y aquí le voy a hablar de hombres que vieron muchas veces que los profetas hicieron maravillas ante sus propios ojos. Y aún así, tuvieron miedo. Segunda Reyes 6:1 dice, y los hijos de los profetas, oiga, ¿hijos de quién, mis hermanos? De los profetas. O sea que estos desde niños vieron las cosas que los profetas de ese entonces hacían. Hacían señales, milagros y prodigios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, hay un lugar en que moramos contigo y no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad.
Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué dice su Biblia? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? No, ¿qué más dijo? Se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Si eso dice mi Biblia, no sé qué dice la suya. ¡Ah, Dios mío! Era prestada y ahora me va a tocar pagarla. Vea, se me fue el hacha. Ya no tengo con qué seguir cortando la leña. La viga, era una viga. Pero ese no era tanto el problema. El problema era prestada. ¿Qué le voy a decir al dueño? ¿Con qué se la voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer ahora para pagar esa hacha? Mira lo que estaba pasando. Era hijo de profeta. Y en su corazón había miedo, temor. Y el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí. ¿Y qué dice su Biblia? Flotar el hierro, imagínense. Y dijo, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Hizo flotar un hierro. ¿Cuánto pesa una hacha, mi hermano? 2 libras, una pequeñita. 2.5, una más o menos. 3 libras, una ya más grande. 3.5, si estos eran grandotes. Y la hizo flotar como que fuese algo de duropor, como que fuese algo plástico, como que fuese madera seca. Imagínense. Conocían al profeta, eran hijos del profeta, pero aún había temor en su corazón. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Señor mío! Era prestada. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no dijo, bueno, Señor, era prestada, pero haz algo? Señor, yo escuché que tú secabas a los ríos y los cielos pasaban. Haz algo. Pero la fe decayó de ese hombre. Cuando hay miedo, cuando hay temor a lo que el enemigo nos puede hacer, mis hermanos, dejamos de ver lo que Dios puede hacer. Cuando hay miedo, mi hermano, cuando le tenemos temor al enemigo, dejamos de creer en Dios, de confiar en lo que Él puede hacer en nosotros. Y váyanse al verso 15, siempre en este mismo capítulo, Segunda Reyes 6:15. Veamos otra situación aquí. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo, este es otro, vea, este es otro, no es el mismo. ¿Qué dijo este hombre? ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Nos van a matar. Hoy sí nos llegó el día 8. Estaba dura la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, mucha gente le pasa lo mismo. Cuando hay alguna situación, ¿qué vamos a hacer? Mi hermano, yo les he contado una ocasión que dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Me pasó algo como esto. Y dije, me decirle que llevaba una semana con una aflicción en mi alma. Una semana, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos pagando 3,000 quetzales de alquiler en este lugar.
Y al señor presidente se le ocurre cerrar el país y prohibido todo. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Eso me pasó el año pasado. Y el enemigo estaba aprovechando eso, poniéndome una atmósfera, porque había temor en mi corazón. Pero una mañana me levanto y busco al Señor y le digo: Señor, si yo no me autonombré pastor, yo no abrí ninguna iglesia. La iglesia tú la fundaste, es tu iglesia. Tú me llamaste, tú me pusiste allí. Así es que ahora te encargas, Señor. Y así es que ahora te encargas, porque es tu iglesia. Tú la vas a sostener. ¿Por qué? Porque el enemigo no pudo ponerme una atmósfera de temor. No pudo robarme la paz. Una semana lo había logrado. Pero le dije: hasta aquí llegaste. A mí el que me puso fue Jesús. Y Señor, es tu iglesia y tú la vas a sostener. Y fue impresionante, hermano. Para fin de mes yo ya tenía los 3,000 quetzales. ¿Sabe qué fue lo que más me impactó? ¿Y sabe qué es lo que más me impactó? Que gente que no viene a esta iglesia llegó: pastor, no puedo ir a la congregación donde estaba yendo, pero yo le traigo mis diezmos. Ese es el Dios que tenemos, mi hermano. Vea qué impresionante cómo Dios me responde de esa manera. Gente que no viene aquí, que va a otro lado. Pastor, yo no puedo ir allá porque como cerraron el país, pero aquí me queda cerca de traerle mis diezmos. Wow. Y empecé a juntar y ya tenía los 3,000 para pagar. ¿Por qué le hablo de esto, mi hermano? Porque muchas veces sentimos que ya no tenemos salida. ¿Por qué? Porque le hemos creído más al enemigo que creerle a Dios. Cuando usted se encuentra así, mi hermano, usted no buscó ser evangélico. Nadie aquí buscó ser evangélico. Porque el Señor le amó primero. Porque el Señor lo llamó. Porque Él tocó la puerta de su corazón, y no una vez, sino muchas veces tocó la puerta de su corazón. Y un día dijo: usted, yo le voy a abrir la puerta a Jesús, que entre a mi corazón. Y entonces le recibió como Señor y Salvador. Pero le repito, Él estuvo tocando. Entonces, si Él lo llamó, Él ya es el responsable de todo lo que usted necesite. Solo confíe en Dios. Yo no sé cuál sea su necesidad hoy. Yo no sé si está pasando alguna situación difícil. Solo créale a Dios. Solo confíe en Dios. Solo aprenda que Dios es fiel. El enemigo va a querer ponerle una atmósfera de miedo, de temor. Y va a querer que usted vea las cosas más grandes. Sigamos en el verso 16. Y Él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo dijo: te ruego, oh Jehová Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte, ¿qué dice su Biblia? Estaba lleno de gente de caballo, de a caballo, de carros. ¿Pero de qué tipo de carros está hablando aquí? Carros de fuego. Wow. Alrededor de Eliseo. Hermano, venía un ejército a atacar a Eliseo. Pero de parte de Eliseo había otro gran ejército. Eliseo no tenía miedo, él no tuvo temor. El criado era el que tenía esa atmósfera de miedo, porque no veía lo grande que Dios es. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Cuando estamos pasando alguna situación difícil, le creemos más al enemigo que a Dios, mi hermano. Aprendamos a creerle a Dios. Aprendamos a creer que Dios
es grande, poderoso y no hay otro Dios como Él. Es único, mi hermano, Dios es único. No hay otro Dios como Él. Todo lo que hay por Él existe. Entonces, ¿eso qué significa? Que no importa cuál sea su problema, porque Él va a tomar el control. No importa cuál sea su problema, porque Él va a bendecir su vida. Entonces, mi hermano, solo crea. Y dice, y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo, y Jehová dijo, oró Eliseo a Jehová, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Imagínense, que queden ciegos. Y todos empezaron a quedar ciegos, hermano. Impresionante. ¿Por qué? Porque no había temor en este hombre. Porque él sabía quién es su Dios. El criado no lo sabía. Además, el criado había visto muchos milagros que habían sucedido y cómo Dios había respondido a Eliseo. Pero este hombre, todavía en su corazón había temor. Yo le pregunto a mi hermano, ¿cómo está esta noche delante de Dios? ¿Está confiado que Dios puede ayudarle? ¿Está confiado que Dios va a tomar el control en su vida, en su situación, en lo que usted esté pasando, viviendo, mi hermano? ¿O hay duda? Porque déjeme decirle, si usted está dudando, perdone, pero el enemigo está ganando terreno. Y por eso es que esa atmósfera, cuando hay temor en el corazón del hombre, él se pone. Y entonces se ve más grande el enemigo y no logramos ver lo que Dios está haciendo. Y termino con Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no tienen derecho legal contra la iglesia. Las puertas de la muerte no tienen derecho legal contra la iglesia. No hay ningún virus, ningún COVID que pueda arrebatarle la vida a los hijos de Dios. Así es que, mi hermano, afirme su fe esta noche. Afirme su fe. Yo no sé, mi hermano, si usted está pasando alguna situación difícil. Yo no sé si lo que usted está viviendo es problemas familiares con algún miembro de su familia. Yo no sé si lo que usted está pasando es salud. Yo no sé si lo que usted está pasando, mi hermano, es problema financiero. Yo no sé cuál sea su necesidad, su problema. Yo no sé si en su corazón hay temor a algún proyecto, alguna meta que se ha trazado y usted cree que es inalcanzable. Para Dios, mi hermano, todo es posible. Y Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Solo crea, mi hermano. Solo créalo. Póngase de pie. Afirme su fe, acreciente su fe en esta noche, mi hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y busque al Señor. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, o alguien quiere reconciliar